Buenos días, niñas y niños del cuarto grado A. Continuando con nuestros aprendizajes, hoy trabajaremos el área de comunicación. Recuerden que antes de iniciar nuestra actividad deben tener listos sus materiales de trabajo. La actividad a desarrollar es la siguiente. Entrevistamos para recoger información sobre una receta saludable. Esta actividad tiene como propósito entrevistar a un integrante de tu familia para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. Hoy responderás a estas preguntas. ¿Qué hábitos alimenticios debemos poner en práctica para tener una vida saludable? ¿Cómo elaborar una receta saludable como resultado de mi investigación? Para ello, tendrás la oportunidad de entrevistar a un integrante de tu familia para recoger información sobre recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. A continuación, te compartiremos los criterios a evaluar en esta actividad. Los criterios de evaluación son los siguientes. 1. Organizar mis ideas para preparar la entrevista. 2. Formular preguntas claras sobre el tema de la entrevista. 3. Escuchar atentamente las respuestas del entrevistado. 4. Tomar apuntes o grabar mientras escucho la información. 5. La expresión con adecuado tono de voz durante y después de la entrevista. Y 6. Organizar por escrito la información que recogí durante la entrevista. Tenemos allí los 6 criterios a evaluar durante la actividad del día de hoy. Para ello, tenga a la mano tu portafolio, un lápiz o lapicero. Ya sabes cómo se realiza una entrevista. Será una experiencia interesante. Empecemos, chicos. Primero, planifica tu entrevista. Recuerda que el propósito de esta actividad es entrevistar a un miembro de tu familia para recoger información sobre la preparación de tus recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. Luego, organiza la información para exponer la receta saludable que elaborarás al finalizar la presente semana. Inicia la planificación de tu entrevista. De aquí en adelante utilizarás tu cuaderno u hojas de reuso. Tenemos allí nuestra planificación. ¿A quién entrevistarás? ¿Para qué realizarás la entrevista? ¿Cómo lo harás? Tenemos nuestro cartel planificador. ¿A quién entrevistarás? Exacto, a un miembro de mi familia. ¿Para qué realizarás la entrevista? Para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. ¿Cómo lo harás? Primero organizando mis ideas y luego elaborando un cuestionario de preguntas para mi entrevista. Luego organiza tus ideas. Para ello, observa con atención el siguiente organizador y completa con los nombres de los alimentos nutritivos que cultivan en tu comunidad o región. Por ejemplo, tenemos allí nuestro organizador y tenemos el alimento nutritivo que se cultiva en la región. Por ejemplo, la quinoa. También tenemos otros alimentos más. Puede ser el aguaimanto, la maca, la kiwicha, el tarwi. Vamos a ver y vamos a escribir qué alimentos nutritivos se cultivan en la región. Luego de los alimentos que registraste, elige uno o dos sobre los cuales te gustaría conversar durante la entrevista.
y anótalo en tu cuaderno u hojas de reuso. Según los alimentos nutritivos elegidos, organiza tus ideas para realizar la entrevista a los integrantes de tu familia. Escribe las preguntas en tu cuaderno u hojas de reuso. Por ejemplo, si elegiste la quinoa, vas a realizar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Qué platos se pueden preparar? ¿Qué ingredientes se necesitan? ¿Cómo se preparan? Estas son algunas preguntas que puedes realizar de acuerdo al alimento nutritivo que elegiste. Ahora organiza y prepara tu entrevista. Podrías anotarlo en tu cuaderno u hojas de reuso. Tenemos allí cómo vas a organizar tu entrevista. Organizando y preparando mi entrevista. La presentación del entrevistador. Luego, escribir su nombre del entrevistador, el nombre del entrevistado, el tema y la fecha. No te olvides que el entrevistador eres tú y el entrevistado es el miembro de tu familia. Cuerpo o cuestionario. Según el tema que elijas para hacer tu entrevista, aquí te presentamos algunas posibles preguntas que te pueden ayudar. Puedes incorporar otras preguntas más adicionales. 1. ¿Qué alimentos nutritivos se cultivan en tu comunidad? Elige uno o dos de tu preferencia. ¿Qué platos se pueden preparar? ¿Qué ingredientes se necesitan? ¿Cómo se preparan? Y luego de realizar las preguntas a tu entrevistado, tienes que hacer un cierre y piensa en cómo debes cerrar tu entrevista, agradeciéndole por la participación o por su tiempo. Continúa con la organización de la entrevista. Para ello toma en cuenta lo siguiente. ¿Cómo presentarás al entrevistado? ¿Cómo formularás las preguntas al entrevistado? ¿Qué palabras utilizarás para agradecer al entrevistado? ¿Tomarás nota o grabarás la entrevista? Tienes que tomar en cuenta estos puntos antes de realizar tu entrevista. Antes de iniciar con la entrevista, ten en cuenta lo siguiente. Elige a un miembro de tu familia y explícale el propósito de la entrevista. Acuerda con él o ella el día y la hora de la entrevista. Lee las preguntas con anticipación y si es necesario, escríbelas en un papel para tenerlas a la mano y no olvidarte de ninguna. Luego, ensaya cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. Prevé los materiales que utilizarás para grabar o anotar la información que recojas como resultado de tu entrevista. Todo ello tienes que tener en cuenta antes de iniciar con la entrevista. Criterios para tener en cuenta. ¿Qué criterios vamos a tener en cuenta durante o antes de la entrevista? Primero, inicia la entrevista presentando al entrevistado y comunícale el propósito de la entrevista. Vas a presentar primero a tu entrevistado y le vas a comunicar el propósito del día de hoy de la entrevista. Formula preguntas empleando un volumen adecuado de voz y demostrando seguridad. Mantén el contacto visual con el entrevistado mientras esté dando sus respuestas. Apóyate en las preguntas que preparaste para la entrevista, así podrás mantener el hilo de la conversación. Realiza repreguntas para ahondar el tema que se aborda. Escucha con atención al entrevistado, toma nota o graba las respuestas del entrevistado y finalmente cierra la entrevista con palabras de agradecimiento al entrevistado. Ahora inicia la entrevista. Inicia la entrevista a la hora acordada. Saluda y explica que la meta de la entrevista es recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región.
Recuérdales que tú iniciarás la entrevista dando tu nombre y presentando a la persona entrevistada, así como el tema de la entrevista. Formula con claridad las preguntas relacionadas a la preparación de recetas saludables que preparaste para ese momento. Graba o anota en tu cuaderno u hojas de reuso la información más importante de la entrevista. Si tienes dudas o las respuestas del entrevistado son breves, amplía el diálogo planteando repreguntas. Al terminar la entrevista, agradece a tu familiar por la información brindada. Chicos, no se olviden, primero deben saludar, luego deben presentar el propósito de la entrevista o la meta, también presentarse a ustedes y presentar al entrevistado. Al terminar la entrevista, invita al familiar que participó de la entrevista a comentar libremente qué le pareció y cómo se sintió durante la entrevista. También lee las anotaciones o escucha la información que recogiste durante la entrevista del tema elegido. Luego, organízala en tu cuaderno u hojas de reuso en las que venías trabajando. Una vez que tengas la información recogida como resultado de la entrevista, compártela con tus otros familiares. Motívalos a participar mediante las siguientes preguntas. ¿Qué hábitos alimenticios debemos poner en práctica como familia para tener una vida saludable? Será importante conocer cómo se prepara una dieta saludable. ¿Por qué? Recuerda tu meta de aprendizaje. Entrevistar a un miembro de tu familia para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. Esa es la meta a desarrollar en esta actividad y siempre tienes que recordarla para tenerla presente. Piensa y responde oralmente. ¿Lograste tu meta de aprendizaje? ¿Cómo lo lograste? Ahora reflexiona y evalúa tus aprendizajes. Para ello, copia la siguiente tabla en tu cuaderno u hojas de reuso. Tenemos los criterios para evaluar mis aprendizajes. Vamos a ver si lo logramos o si necesitamos ayuda. Organicé mis ideas para preparar la entrevista. Formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista. Escuché atentamente las respuestas del entrevistado. Tomé apuntes o grabé mientras escuchaba la información. Me expresé con adecuado tono de voz durante y después de la entrevista. Organicé por escrito la información que recogí durante la entrevista. Chicos, tenemos que reflexionar y ver qué criterios de evaluación de mis aprendizajes he logrado y qué necesito ayuda. Y si en algunos criterios puse que necesito ayuda, debo ver qué acciones voy a realizar para lograr la meta trazada de esta actividad. Muy bien, chicos, hemos terminado con la actividad del día de hoy. Recuerden lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos antes y después de realizar sus actividades diarias para prevenir diferentes enfermedades, dentro de ellos el coronavirus. También no te olvides de enviar tus evidencias al grupo del WhatsApp. Chicos, nos vemos el día de mañana para continuar con nuevos aprendizajes. Cuídense mucho.